Ya estamos aquí en Feminismos, en corto, sin tanto rollo. Esta es la emisión 261 de este 15 de julio del 2026. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de estar contigo a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos estrenando esta emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo y que transmitimos desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, allí estreno este programa, y también a mis redes sociales en Feminismos, en corto, sin tanto rollo. Me encantará leer tus comentarios. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Sábados 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal 860 de AM y Chetumal FM en el 100.9 también a las 11 de la mañana. Como sabes, aquí contribuimos a generar un pensamiento crítico con contenidos a veces incómodos, lo suficiente como para avanzar en identificar roles, estereotipos, hablar de los temas de la agenda pública, buscando dar contexto, claridad y, por supuesto, herramientas para entender mejor lo que vivimos. Porque mi convicción es contribuir a la construcción de una comunidad más justa, más igualitaria y, sobre todo, más pacífica, donde la violencia contra niñas, niños y adolescentes, mujeres, por supuesto, deje de ser normalizada. Y uno de los objetivos principales de este programa, pues, es darle visibilidad al trabajo de las mujeres, como es el caso de la conversación de hoy con la oceanóloga Melanie Trujillo. Ella está aquí porque en julio es el mes de los tiburones. 14 de julio es el día de la visibilización, de hablar de los tiburones, porque es una especie amenazada. Y es una especie que goza de muy mala fama gracias a las películas, Tiburón, Megalodón, pero está rodeada de mitos, es decir, de falsedades. Y es muy importante en el ecosistema, por supuesto, son depredadores de algunas especies, pero si ellos faltan, si son víctimas de la pesca furtiva, de la pesca ilegal, pues también alteran su falta, su ausencia altera el ecosistema marino y seguramente el ecosistema de todo el planeta. Por ello, esta entrevista estelar aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, comenzamos. Las palabras no son inocentes, nunca lo son. Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Ay, no. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Cuando Pedro Sola dijo en televisión abierta que le daban ganas de aventarles una carne envenenada a los perros en los restaurantes, no asistimos simplemente a un chiste de mal gusto. Asistimos a la validación pública de la crueldad. En un país como México, normalizar esto es prender una mecha en una habitación llena de pólvora. Los datos son terribles. 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato en nuestro país. Somos el primer lugar en América Latina en abandono de mascotas, con cerca de 30 millones de perros y gatos en las calles. Detrás de cada animal encadenado bajo el sol o envenenado en una colonia hay una idea previa que lo justifica, la idea de que sus vidas no valen nada. Esa es la verdadera gravedad. Cuando una figura pública reduce la vida de un ser sintiente a un estorbo que merece el exterminio, le está dando un permiso invisible al maltratador anónimo. Le está diciendo al vecino intolerante que sus ganas de hacer daño son válidas. Y no se trata de obligar a nadie a ser fan de los lugares pet friendly. Es válido que te incomode un perro en el súper. Para eso hay reglamentos y debates. Lo que es inadmisible es saltar de la incomodidad logística a la apología del asesinato. Quien normaliza el sufrimiento de un ser indefenso está a un paso de normalizar el dolor de cualquier otra persona. La social y la crueldad animal están íntimamente ligadas.
No podemos seguir tratando esto como el chisme de la semana. La libertad de expresión termina donde empieza la incitación a la violencia. Construir paz nos exige obligatoriamente ser la voz de quienes no la tienen. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de este señor en la televisión? Y sobre todo, ¿qué opinas también del aplauso de la conductora Pati Chapoy? Déjame aquí tus comentarios. ¿Sabías que en México hay niñas de 10, 11 y 12 años que ya son madres? Y los hombres adultos que aparecen como los padres siguen libres. Hace unos días circuló en redes sociales una tabla con datos que resumía esta terrible realidad. Los 30 nacimientos registrados en el año pasado de las madres más jóvenes y la edad del padre. Y es un resumen brutal de la impunidad institucional frente al infantil. Lo que más indignó fue la diferencia de edad entre las niñas madres y los hombres registrados como padres. En localidades como El Oro, Estado de México, una niña de 12 años dio a luz y el padre tenía 65 años, una diferencia de 53. En Veracruz y Jalisco los hombres tenían 50 años. En Texcoco, Ocosingo y Acapulco las niñas madres tenían apenas 10 años. Esta no es una historia de otro país ni del pasado. Pasó este año y seguirá pasando. Y no son relaciones, no es amor, son agresiones, son crímenes. El Código Penal Federal Mexicano dice que el consentimiento es a partir de los 18 años, pero en muchos estados aún se permite desde los 12. Esto deja a las niñas solas, sin protección y sin justicia. México es el primer lugar en embarazos infantiles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Cada año, más de 1,000 niñas y adolescentes se convierten en madres cada día. Y los hombres adultos que las embarazan siguen caminando por la calle. Tranquilos, esta no es una emergencia de ayer, es una emergencia nacional de hoy, pero nadie quiere nombrarla como tal. No sale en conferencias, no llena portadas, pero sí arruina vidas. México tiene una deuda enorme con sus niñas, la deuda de su seguridad, su libertad y su derecho a ser lo que son, niñas y no madres. ¿Por qué lo que dice Salinas Pliego sí importa? ¿Te parece que lo que dijo solo son opiniones? Pues no, lo que dijo tiene consecuencias, porque no lo dice cualquier persona, lo dice uno de los empresarios más importantes de México. Y cuando él se burla de las mujeres, del feminismo, pues eso no es libertad de expresión, eso es promoción de la misoginia. Porque cuando alguien con tanto poder hace bromas machistas, normaliza que otros lo repitan, valida que en una empresa se minimice una denuncia o que un chiste sexista se vuelva parte de la cultura laboral. ¿Y sabes cómo se llama eso? Para empezar, violencia simbólica, pero también es estructural. Y no solo eso, sus comentarios desinforman, caricaturizan el feminismo, distorsionan la realidad y mandan este mensaje: el poder puede burlarse sin consecuencias. Pues claro que hay consecuencias, porque lo que dice desde su trono digital se replica en juntas, en redes, en la vida cotidiana. Y cuando las mujeres alzan la voz, pues son ellas las que acaban siendo insultadas o silenciadas, como ha sido durante tantos años. Y no es gracioso, no es inofensivo y no es ético. Sí importa, porque refuerza un sistema donde el poder sigue teniendo permiso para violentar. Comparte si estás de acuerdo con que eso sí o sí hay que nombrarlo. En corto, sin tanto rollo, lo que se dice, ¿construye o destruye? ¿Tú qué opinas? Déjame aquí tus comentarios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si mañana alguien más tuviera el control total de tu número telefónico? Tus fotos, tus cuentas de banco, tus chats, todo en manos de un extraño. Bueno, resulta que una mujer en la Ciudad de México fue víctima de lo que llaman SIM swapping. Básicamente, su compañía de telefónica le entregó así sin más una copia de su chip a un desconocido. Bueno, pues el resultado fue un desastre. Accedieron a sus cuentas de banco, intentaron robarle y lo más terrible, difundieron sus fotos íntimas. Pero aquí viene lo importante. La Suprema Corte acaba de sentenciar que la empresa es la responsable. El máximo tribunal de México fue muy claro en 3 puntos que te quiero compartir.
Primero, la empresa fue negligente. No vale con decir le pedí su identificación. La Corte exige que las compañías documenten y verifiquen de verdad a quién le dan ese chip. Tienen un deber de cuidado porque en ese pedacito de plástico pues va gran parte de nuestra vida. Número 2. Basta de culpar a las víctimas. Durante el juicio, la empresa intentó decir que era culpa de la mujer por guardar fotos íntimas en su propio teléfono. La Corte les puso un alto, les dijo que no vale usar ni estereotipos ni revictimizar. Guardar contenido íntimo es un derecho a la libertad. La negligencia fue de la empresa por dejar la puerta abierta a los delincuentes. Y número 3, indemnización justa. Se ordenó que la empresa pague una reparación del daño que sea proporcional a lo que esta mujer sufrió en su honor, su dignidad y su seguridad. Este fallo es un precedente muy importante para la justicia digital en México y nos dice que las empresas no solo venden un servicio técnico, sino son garantes de nuestra privacidad. Así que si una empresa telefónica te falla y te expone a violencia, ya no estás sola. La ley te debe respaldar. ¿Lo sabías? Bueno, pues comparte este contenido para que muchas más mujeres estemos prevenidas y se nos haga justicia. ¿Sabes que la principal causa de partida de este mundo de las mujeres son las afecciones del corazón? Y casi siempre nos dicen que somos unas exageradas, que solo es ansiedad o estrés. Las afecciones del corazón, y no me refiero a las románticas, son la causa número 1 de pérdida de vida en las mujeres mexicanas, superando por mucho al cáncer de mama. Históricamente, la medicina se ha diseñado y se ha investigado sobre cuerpos masculinos pensando que somos iguales. Cada año 9 millones de mujeres en todo el planeta pierden la vida por eventos relacionados con el corazón. Se estima que el 35% de las bajas totales de mujeres a nivel global son causadas por estas afecciones. Lo más alarmante es que el riesgo suele subestimarse. Una mujer tiene entre 50 y 75% más de posibilidades de recibir un diagnóstico equivocado inicial cuando llega a urgencias con un problema coronario en comparación con un hombre. Por eso cuando nosotras tenemos un evento cardíaco, las señales son diferentes. No siempre es el dolor en el brazo. En nosotras se ve como, número 1, agotamiento extremo que no te explicas. 2, náuseas o mareos de la nada. 3, malestar estomacal agudo. 4, dolor en la mandíbula o la espalda alta. 5, falta de aire como si te faltara el aliento. Y 6, trastornos del sueño. Lo más inverosímil es que, como nos ven como las cuidadoras de todo el mundo, a veces nosotras mismas retrasamos esta revisión por atender a otros. Y cuando llegamos a urgencias nos detectan más tarde y nos atienden con menos rigor que a ellos. Esto es una brecha de género que nos pone en riesgo. Necesitamos una atención que entienda que nuestro cuerpo no es una copia del cuerpo masculino. Exige que te escuchen, infórmate también de cómo suceden estos eventos en las mujeres. ¿Alguna vez te han enviado a casa diciendo que solo estrés, ansiedad, que estás exagerando o que son los achaques de la edad? Cuéntame tu experiencia en los comentarios y comparte este video con tu mamá, tu tía, tu hermana, tus abuelas. Hagamos ruido para que el sistema nos cuide de verdad. Sasha Sokol nos da un ejemplo muy claro de cómo se comete este grooming. Ella dijo en una entrevista que estar con él, con Luis de Llano, le hacía sentir una niña especial, vista, porque pues el personaje al que todos a su alrededor admiraban, aplaudían y respetaban, en lugar de irse con una mujer despampanante, la había mirado a ella y no solo no rechazó sus avances, que a pesar de los nervios y miedo que sentía, sin entender bien qué significaban, los aceptó porque la hacían sentir bien. Como otras víctimas de abusos sistemáticos, Sasha Sokol dice que tardó mucho tiempo en tomar conciencia de lo que ella vivió. Luis de Llano estableció con ella una relación de abuso asimétrica e ilícita cuando él tenía 39 y ella 14 años de edad. Las voces de todas las personas importan, pero cuando una voz famosa rompe el silencio para denunciar, ensancha el camino hacia la justicia, le da herramientas, valor y referencias a las personas que tienen menos recursos para acceder a su propia justicia. Y Sasha Sokol usó el poder de su voz para visibilizar este problema y prevenir el abuso de otros menores, así como lo dijo en sus redes sociales. Ahora Luis de Llano deberá disculparse públicamente y abstenerse de hablar sobre los hechos, además de pagar una suma económica que está por establecerse. Las
las cosas van cambiando ladrillo a ladrillo, vamos derribando el obelisco del patriarcado. Gracias a Sasha Sokol. ¿Sabías que puedes estar repitiendo actitudes machistas en tu trabajo sin darte cuenta? Sí, incluso si te consideras feminista, incluso también si eres mujer. Número 1. Interrumpir más a mujeres que a hombres. Según un estudio de la Universidad de Washington, las mujeres son interrumpidas 3 veces más que los hombres en reuniones y a veces las interrumpimos otras mujeres. La autora feminista Deborah Tannen lo llama la brecha del lenguaje. Pues sí, en este sistema patriarcal las mujeres aprendimos a hablar como si nosotras valiéramos menos. 2. Reconocer ideas solo cuando las dice un hombre. ¿Te ha pasado que una mujer propone algo y nadie la toma en cuenta? Pero si lo dice un hombre, pues todos aplauden. A esto se le llama propiación. Si tú lo permites o lo haces, pues también estás perpetuando este sesgo, ayudando a que continúe este tipo de machismo. 3. Delegar las tareas de cuidado solo a mujeres. ¿Quién organiza los cumpleaños de la oficina? ¿Quién toma notas? ¿Quién se queda calmando al compañero en crisis? Sí, casi siempre son las mujeres. Esto es machismo laboral normalizado. Y 4, reírse o quedarse callada ante chistes sexistas. El silencio también sostiene una violencia simbólica. Como lo dice Rita Segato, la cultura patriarcal se sostiene en las pequeñas repeticiones cotidianas. Revisarnos es el primer paso. Todas y todos podemos reproducir machismo sin querer, pero si lo identificas ya puedes dejar de repetirlo. Esto también es buscar la igualdad en el trabajo. Comparte este video si tú también estás cansada de normalizar lo que no debería ser normal. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Melanie Trujillo, quien es oceanóloga. ¿Cómo estás, Melanie? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte aquí. Pues como saben, en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, uno de los objetivos principales de este programa, de esta plataforma, es visibilizar el trabajo de las mujeres. ¿Qué están haciendo las mujeres? ¿Dónde están? Y bueno, me encanta que esté Melanie aquí porque es la primera oceanóloga en este programa. Es muy importante porque las mujeres, la presencia de las mujeres en carreras científicas aún no es mayoritaria, cada vez hay más mujeres. Pero por eso también es muy relevante que Melanie Trujillo esté aquí en el programa a propósito de varias celebraciones, conmemoraciones tú me vas a corregir, que están celebrando el mes de los tiburones, el año de los tiburones. ¿Qué es, Melanie? Bueno, pues el mes de los tiburones es julio y pues es un mes que se nombró como el mes de los tiburones para concientizar sobre estos maravillosos seres que pues han sido un poquito estigmatizados por la media, estas películas de terror que bueno, ahorita mi generación miro que está un poquito más concientizada, pero igual estas misconcepciones dejaron unos estragos e hicieron que peligraran los tiburones. Fíjense qué importante es esta conversación acerca de los tiburones, porque se ha establecido un mes, el mes de julio, como el mes de los tiburones, pues para hablar precisamente de estos temas. Bueno, Melanie Trujillo es oceanóloga recién egresada de la Universidad Autónoma de Baja California con experiencia en oceanografía física y biológica. Ha participado en proyectos de investigación, monitoreo de fauna marina y trabajo de campo con mamíferos marinos y aves oceánicas, además de realizar intercambios académicos en España y Chile. Ella es apasionada por el trabajo de campo, la fotografía de naturaleza y la divulgación científica. Melanie Trujillo busca hacer la ciencia accesible para todo público. Y me encanta porque pues esta divulgación, esta conversación con Melanie Trujillo también tiene que ver con esto de hacerla accesible. Y bueno, Melanie nos ha dicho que hay estigmas, hay prejuicios. Si las películas, por ejemplo, las más famosas, Tiburón, Megalodón, fueran científicamente precisas, Melanie,
¿Serían un documental de terror o más bien sería una comedia de lo exageradas que son? Sí, pues tuvo bastante impacto. Esa película hizo que muchísimas personas les tuvieran demasiado miedo a los tiburones, pero de hecho, como estadísticamente es más probable que a uno le caiga un rayo a que sea atacado por un tiburón, y es mucho más probable que alguien muera por algún ataque de un perro a que muera por un ataque de tiburón, que sí son depredadores y sí tenemos que tenerles un respeto, pero pensar, a mí me gusta decir que deberíamos pensar más de ellos como pensamos de los leones, que sí existe un respeto, pero no existe una estigmatización. Y pues sí, más que nada, saber que son organismos súper interesantes, que nosotros pensamos de los tiburones como esta idea de pez gigante con forma de torpedo que es mega rápido, pero en realidad, o sea, hay muchos tiburones que miden menos de 1 metro y que tienen formas como de mantarraya o que son chiquititos. De hecho, el tiburón más pequeñito que se conoce vive en las profundidades del Caribe y mide alrededor de 15 centímetros, o sea, nos puede caber en la mano, es súper pequeñito. ¡Ay, qué buen dato ese! Ahora, si se encontrara un tiburón con una persona, ¿quién tendría más razones para salir corriendo, el tiburón o la persona? Pues depende, porque o sea, a partir de este miedo que se generó a los tiburones, hizo que las personas, o bueno, los pescadores cuando tuvieran un encuentro con ellos, pues sí, como por el miedo que les tenían, pues atacaban al tiburón, ¿no? De hecho, se estima que alrededor de 1 millón de tiburones mueren al año y es muy preocupante porque pues los tiburones están en todas partes y ocupan diferentes nichos ecológicos, pero las áreas en donde existen, bueno, en áreas pobladas, se estima que las poblaciones son el 3% o el 10% de lo que sería si no estuviésemos interviniendo nosotros. Interesante, una especie completamente estigmatizada por sí. Una película, pero que además es súper interesante. Hemos visto también cada vez más videos, incluso hay tours para acariciar a tiburones. ¿Esto es realmente posible? ¿Sí se puede? ¿No se corre peligro? Estoy conversando con Melanie Trujillo, quien es oceanóloga y también experta en tiburones y nos está platicando de esta especie que estamos hablando de ella porque estamos en el mes del tiburón. ¿Es cierto? ¿Se puede acariciar? ¿A qué especies se pueden tocar, Melanie? Este tipo de turismo sí existe, pero no es un turismo muy responsable. Y, o sea, los tiburones de hecho no son violentos contra los humanos, se comportan como un depredador, pero es muy curioso porque los animales marinos nos reconocen a nosotros como depredadores. Es por eso que las orcas, también llamadas incorrectamente en inglés ballenas asesinas, porque ni son ballenas ni tampoco van a buscar activamente asesinarnos, nos reconocen como depredadores, incluso las ballenas, los cachalotes, por eso no nos atacan. Y el tiburón, cuando tiene un encuentro con nosotros, incluso en estos encuentros que podemos ver en los videos con buzos libres, pues existe un protocolo de cómo interactuar con un tiburón que una persona que bucea en áreas donde busca encontrarse activamente con un tiburón, pues tiene que tener estas reglas bien claras. Y es mantener siempre el contacto visual, una actitud segura y que en caso de algún acercamiento, no sé si han visto esos videos en donde simplemente les tocan el rostro y los redirigen y ahí el tiburón como que sabe perfectamente que no somos comida, ¿no? Y además, sí hay casos en los que el tiburón llega a confundirnos con alguna presa o tal y nos puede morder, pero es muy curioso porque ellos tienen un sentido de gusto pues desarrollado y no les gusta nuestro sabor. Entonces, las personas que han llegado a morir por ataques de tiburones por
porque se desangran o porque la herida no se trata pues a tiempo, pero no, o sea, incluso si nos muerden no es como que van a terminar de masticarnos. Me encanta. Nosotros como especie hemos llegado a pensar nosotras que tenemos muy buen sabor y que somos un bocadillo apetitoso. Sí, no somos de ese gusto. Melanie Trujillo, oceanóloga, nos está compartiendo estos datos tan interesantes acerca de los tiburones, y uno aún más interesante es este sexto sentido. ¿Qué es este sexto sentido que tienen los tiburones? Mira, es uno de mis datos más interesantes y que me hizo fascinarme aún más por los tiburones, y es que todos los peces tienen un sentido que se llama línea lateral, que es literalmente como una secuencia de poros que tienen a sus laterales, lleno como de un gel, y esto les permite a los peces mirar, o bueno, detectar vibraciones en el agua, y pueden ser un poco más conscientes de su entorno. Los tiburones también tienen esta línea lateral porque son peces, pero ellos también tienen un sexto sentido, que es el de la electrorecepción, que es súper interesante porque básicamente esta electrorecepción es posible gracias a las llamadas ámpulas de Lorenzini, que fueron descubiertas desde el siglo XVII, pero hasta el 71 se demostró que eran electroreceptores. Y estos básicamente van a ser poros que, en el caso de tiburones como en forma esta de torpedo que conocemos, los van a tener principalmente a los laterales de su rostro, pero en tiburones un poco más aplanados o bentónicos, o pues sí, como puede ser el caso de los escuatiniformes o de los tiburones martillo. Los van a tener más en la parte ventral porque esto les va a ayudar a pues sí, a encontrar alimento. Entonces, ¿qué pasa con estos poros que tienen? Es que estos poros van a hacer entrada a unas cámaras con 6 alvéolos diferentes que se mira como un ajo. Es como si ese poro fuese la parte de arriba de una cabeza de ajo con 6 ajitos. Y es súper interesante porque este poro están conectadas a, pues, como por un canalito de 1 milímetro de diámetro que está lleno de mucosa. Y este va a ser un gel de proteínas que va a contener sulfato de queratina. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Ya recordemos, el tiburón va a tener un poro en contacto con el exterior. Entonces, este poro va a poder percibir el campo electromagnético que le rodea. ¿Cómo es que funciona esto? Es porque el tiburón va a poder analizar la recepción de carga eléctrica que existe a su alrededor, y entonces sabe la diferencia de potencial que existe entre el poro y la base de la ámpula de Lorenzini, de este ajito. Y son muy sensibles a bajas frecuencias. Entonces, ¿de dónde vienen estas cargas electromagnéticas? Ellos van a percibir las contracciones musculares de otros organismos, y también van a percibir el latido del corazón de sus presas, ¿no? Es súper interesante porque también ellos reconocen como las frecuencias que ellos van a manejar. Entonces, no frecuencias, sino como el campo bioeléctrico que su misma especie produce. Entonces, son capaces de reconocerse entre su misma especie. Entonces, ¿cómo es que esto les ayuda a ubicarse? Y es que cuando van a recibir la carga eléctrica, va a haber ¿cómo decirlo? En la base van a haber fibras nerviosas sensitivas, que estas van a ir al cerebro.
Entonces, cuando reciben una carga eléctrica que es positiva, esta va a disminuir la velocidad de descarga en esta fibra nerviosa conectada al cerebro. Pero si reciben una carga eléctrica negativa, la velocidad con la que viaja va a ser más veloz. Y es muy curioso porque esta va a ser máxima cuando la carga venga desde una orientación perpendicular. O sea, entonces puedes saber de que o es máxima porque viene en esta dirección, pero si se va angulando, va perdiendo, ¿no? Entonces, el tiburón, a partir de eso, va a poder como corregir su orientación o su ángulo de orientación. Entonces, es loquísimo, es muy interesante y tiene varios comportamientos asociados. La primera es esta que te comento de que los tiburones siempre están produciendo campos bioeléctricos de corriente continua y pueden detectarlos de sus mismas especies. También van a tener un comportamiento de congelación y es que van a ser capaces de detener esta señal bioeléctrica para ocultarse de depredadores. Entonces, sus presas también han evolucionado para ocluir sus branquias cuando saben que están en presencia de un tiburón. También van a tener respuestas aversivas a varios componentes como los metales lantánidos. Entonces, al ser sensible a estos metales electropositivos, pues el tiburón como que se satura, ¿no? Antes esto se utilizaba para reducir las capturas accidentales, pero descubrieron que tiene un efecto acumulativo, entonces el tiburón se desorienta. Y también es a partir de este sentido que tienen una sensibilidad a los campos eléctricos del campo magnético de la Tierra y por eso les ayuda a navegar y a ubicarse. Maravilla, no sabía, bueno, yo no sabía nada de tiburones. Espero que quienes nos estén escuchando estén tan emocionados o emocionadas como yo, aprendiendo con Melanie Trujillo, oceanóloga, de esta especie marina tan maravillosa que tiene su conmemoración en julio. Todo el mes hay diversas organizaciones, universidades, hablando de los tiburones para quitarles también todos estos prejuicios, rollos, mala fama que tiene el tiburón, y no por su culpa, sino por, creo que culpa de Stephen King, ¿no? Creo que fue ese culpable de la novela. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Soy Aide Serrano y estoy conversando con la oceanóloga Melanie Trujillo acerca de los tiburones. Y bueno, se dice que los tiburones no tienen huesos y que su esqueleto es pura resina, o sea, más bien cartílago, como nuestras orejas. ¿Cómo es que hace un animal tan grande en una de estas especies grandes? Porque Melanie nos comentaba que hay unas pequeñitas justo en el Caribe. ¿Cómo es que hacen los tiburones para nadar con tanta fuerza si es que técnicamente son blanditos? Bueno, pues los peces comunes que conocemos tienen un esqueleto óseo como nosotros, es decir, que van a tener hueso, y esto va a ser más pesado. Entonces, los peces óseos van a tener una... Ay, se me fue el nombre. Ahora te acuerdas. Como una cámara de gas que les va a ayudar a flotar. Pero los tiburones, su esqueleto no es óseo, no es de hueso, es de cartílago, como nuestra nariz o nuestras orejas. Y de hecho, esto les ayuda a nadar. ¿Por qué? Porque su esqueleto va a ser casi la mitad de pesado de lo que sería su contraparte ósea, ¿no? Entonces, también los tiburones tienen varias adaptaciones y van a tener mucha musculatura, sobre todo en la aleta caudal, ¿no? Y es por eso que pueden nadar largas distancias y que también son muy veloces.
pero sí, o sea, realmente que su esqueleto sea cartilaginoso es una ventaja para la natación para ellos, porque no están cargando tanto peso, entonces realmente están gastando menos energía al nadar. ¡Qué maravilla! Ahora, a nosotros se nos cae un diente, ya sabes, la primera dentadura que les llaman dientes de leche, y nos tarda meses en salir el nuevo. ¿Es verdad que los tiburones tienen una especie de fábrica infinita de dientes? ¿Y cuántos dientes pueden llegar a tener en su vida? Sí, los tiburones van a tener su mandíbula y van a tener dientes de repuesto que ellos van a ir pues reponiendo, ¿no? Y sí van a reemplazar sus dientes durante toda su vida, pero no es tanto de manera infinita. Entonces, el reemplazo va a continuar como... lo va a reemplazar en días o semanas dependiendo de la especie. Y un tiburón se estima que puede reemplazar entre 20,000 hasta 50,000 dientes, pero pues realmente va a depender de la especie. Y esta capacidad la desarrollaron debido porque los dientes se rompían al capturar presas con tanta fuerza. Y pues sí, es esto. ¿Y tienen varias filas de dientes, es así? Sí. Va a depender también de la especie. Okay. Ahora, hablemos de los tiburones a la hora de dormir. Si no pueden dejar de nadar porque se ahogan, ¿cómo es que duermen? Uh-huh. ¿Turnos para apagar el cerebro? ¿Cómo es que descansan? ¿Toman siestas? ¿Qué hacen los tiburones? Pues los tiburones tienen diferentes comportamientos. Hay tiburones pelágicos que nosotros los vemos como bastante activos, pero hay otros tiburones que van a estar como más asociados al fondo y unos incluso se posan en el suelo como para esperar a que su presa aparezca y emboscarlo. Entonces van a haber diferentes técnicas de ventilación, por así decirlo. Entonces, en el caso de los tiburones grandes más famosos que conocemos, sí es cierto que ellos necesitan estar ventilándose. Y el tema es que los peces óseos tienen un opérculo en las branquias, que va a ser como un huesito que les protege las branquias. Entonces ellos pueden hacer este mecanismo como de succión, que siempre les está ventilando las branquias. En el caso de los tiburones, ellos no tienen opérculo, van a tener sus branquias expuestas, se les llama branquias desnudas. Entonces van a tener que estar con la boca abierta, porque así pasa el agua de la boca a la branquia y es lo que los ventila. Entonces, los tiburones sí descansan. ¿Qué sucede? Que ellos se van a posar en un sitio donde la corriente les favorezca, es decir, que aunque ellos estén posados, el simple hecho de estar estáticos, la misma corriente va a pasar y va a ventilar, pero solo es en ciertas zonas que ellos conocen y detectan, porque si no es suficiente el flujo, sí se pueden sofocar, que es por ejemplo el problema que sucede cuando quedan atrapados en redes, que no pueden ventilarse de manera efectiva y mueren. Pero ¿qué sucede con los tiburones que te dije que son un poco más quietos y que se mantienen en el fondo y tal? Es que ellos van a tener la capacidad de ventilarse haciendo un movimiento similar al que nosotros hacemos cuando tragamos agua. Entonces básicamente ellos van tragando agua y así se van ventilando, pero sí, o sea, solo las especies más inactivas, por así decirlo, van a tener esa capacidad. Entonces son estrategias diferentes para tiburones diferentes. Maravilla. Ahora, de todas las especies de tiburones que hay, de todos los tipos, colores y sabores, ¿cuál dirías es el más raro que a ti te parece así, el raro y tal vez tu favorito? Uy, pues es que hay muchísimos muy curiosos. Yo creo que un dato muy curioso, pero es un tiburón bastante famoso, es el del tiburón tigre de arena.
Y su peculiaridad es que este tiburón va a presentar como un canibalismo intrauterino, es decir, que en esta especie la madre puede embarazarse de diferentes machos y entonces va a crear diferentes embriones de diferente progenitor, ¿no? ¿Qué sucede? Que el primer embrión en nacer dentro del útero se va a alimentar de los hermanos y se cree que el que nazca primero va a ser el más apto. Pero también otro tema muy curioso y que a mí me gustan mucho los tiburones martillo. Desde que era niña se me hacen muy increíbles y también me encanta que pueden formar comunidades muy grandes. Entonces existe uno que se le conoce como cabeza de pala y este tiburón es peculiar porque se alimenta de pastos marinos, o sea, se alimenta de plantas, cuando la mayoría, casi todos los tiburones se alimentan pues de animales, ¿no? Pero también tiene mucha capacidad de absorber nutrientes. Se cree que como al mismo nivel que, por ejemplo, una tortuga absorbe los nutrientes de las plantas. Entonces esto me parece muy curioso. Y pues también el tiburón ballena, ¿no? Que es increíble. Pero sí hay muchos tiburones diferentes, hay más de 500 especies, se estima que alrededor como de 540, 550. Y lo bonito es que México, siendo el país diverso que es y que me encanta que sea, tiene alrededor de 111 especies, entonces eso es muy curioso. Es una gran variedad, o sea, es sí. 20%. Ahora, como apasionada de la fotografía de naturaleza, Melanie, si pudieras tomarle una foto cara a cara a una especie de tiburón en particular, ¿cuál elegirías y por qué? Uy, yo creo que los tiburones boquiancha, porque son tiburones increíbles, son enormes y tienen un aspecto bastante intimidante, pero si pueden buscarlo, búsquenlo, es muy vistoso, es muy bonito. También me encantan, pues obviamente, los tiburones ballenas, que son súper gentiles, y los tiburones martillo. A mí se me daría impresionante el poder observar comunidades como de hasta 200 individuos que nadan en comunidad, entonces siento que sería algo impresionante de experimentar. Sin dudarlo. Ahora, si pudieras traducir el lenguaje de los tiburones, ¿qué crees que nos estarían pues gritando, tal vez diciendo a la especie humana en este momento? Pues yo creo que nos estarían gritando que no son los animales violentos que nos han enseñado, nos han inculcado a tenerles el miedo. También nos estarían gritando que pues muchas especies están peligrando debido al mercado ilegal y también al desconocimiento, al sentirnos tan atacados y por la pérdida de hábitat, ¿no? Entonces también estos animales son claves porque pues son depredadores increíbles, ¿no? Entonces ellos regulan la relación que va a tener el ecosistema. Muchas veces cuando estos depredadores se pierden, entonces la población de sus presas crece demasiado y entonces luego empieza a haber problemas porque hay demasiada competencia por comida, otras especies empiezan a desaparecer, entonces sí. Y ahora, ¿a los tiburones los están cazando? Es decir, ¿son una especie perseguida, en peligro? ¿O es la afectación a las poblaciones de tiburones es algo como consecuencia de otro tipo de pesca? ¿Cuál es su situación? Pues la situación, te podría decir que como el efecto más sonado podría ser el del aleteo,
que esto significa que los tiburones les cortan la aleta para venderlo en el mercado ilegal y luego se deshacen del cuerpo. Entonces, realmente se quiere, ¿cómo decirlo? Es un tema complicado de monitorear porque se supone que al momento de tú cortar la aleta deberías como registrarlo y mantener al tiburón arriba, ¿no? En tu flota, entonces lo registras como una pesca y tal, pero existe un mercado ilegal demasiado grande y no solo por el aleteo, pero pues es un poquito complicado de ¿cómo decirlo? Pues sí, de hablar con cifras claras, porque pues son temas que no podemos tener 100% datos confiables, ¿me explico? Sí, lo entiendo, pero a mí me parece pues monstruoso, tonto, estúpido, pues imagínate estar consumiendo la aleta de un tiburón y luego todo, o sea, esta mutilación de estos animales por el gusto o de algunas personas de comer, realmente me parece gravísimo. Qué bueno que se estén haciendo todas estas actividades por el mes del tiburón, por eso está la oceanógrafa Melanie Trujillo aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, para hablar de estos animales maravillosos y también con muy mala fama, pero que en realidad pues ni son nuestros depredadores y además ni les gustamos porque sabemos horrible, seguramente no solo para los tiburones sino para cualquier otra especie. Melanie Trujillo, ya nos estamos acercando al final de esta conversación, se nos termina el tiempo, pero para quienes nos están escuchando y quieran ayudar a protegerlos, a proteger a los tiburones, tal vez viven lejos del mar, no son oceanólogos, ¿qué pequeñas acciones diarias podemos hacer para salvar a los tiburones? Yo creo que lo más importante es educarnos, ser curiosos, permanecer curiosos, investigar sobre ellos, pues sí, traer a conciencia esto. Creo que acciones puntuales pues podría ser evitar la basura en el océano, ya que hay tiburones que pues todos tienen hábitos alimenticios diferentes, pero hay tiburones que les han encontrado hasta tarjetas o licencias de conducir adentro de los estómagos. Entonces, no solo por los tiburones, sino por todos los animales marinos en general, cuidar la basura, depositarla en su lugar, porque no sabemos dónde puede terminar. Sobre todo esta concientización, platicarlo, interesarse por ellos, mirarlos pues como miraríamos a otros depredadores tope, como los leones, y así. Me encanta, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, Melanie Trujillo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues quisiera agradecer la invitación aquí en Feminismo en Corto Sin Tanto Rollo. Creo que es importante recordar que aunque ya hay una estadística mayor de mujeres en la ciencia, esto pues existe un sesgo también como pues en los trabajos más directivos. Entonces, saber que pues nuestra educación es valiosa, que nuestra curiosidad nos puede llevar a los lugares que nosotros queramos, a seguir nuestras pasiones, independientemente si quieren ser oceanólogas, biólogas marinas, abogadas, yo qué sé, o sea, pues sí, apreciar estas oportunidades, abrirle las puertas también a otras chicas. Por eso también agradezco la oportunidad de estar aquí, pues sí, validar las voces entre nosotras. Y también quiero pues agradecer a mi grupo de estudio del que soy parte, al grupo de investigadores Libre Esfirma, GILS, que pues gracias a ellos también estuve aquí.
y a Saving Our Sharks por dar visibilidad al mes del tiburón. Y pues nada, que comentarles que el 14 de julio, hoy, es día de la concientización de los tiburones. Entonces, pues nada, agradecer también a estos maravillosos seres, porque aunque no tengamos idea, gracias a ellos muchos ecosistemas siguen funcionando. Así es, pues gracias a ti, Melanie, hoy tenemos un poco más de idea, un poco más de aprendizaje, de conocimiento y de educación acerca de los tiburones, de apreciarlos, de no comerlos, no comer esta tontería de solamente la aleta, indignarnos, ¿no? Yo creo que también es importante indignarnos, sí. Y como bien decías, cuidar el medio ambiente porque afecta a todas las especies. No sabemos dónde va a quedar ese plástico de un solo uso, que es también otra aberración. Bueno, pues muchas gracias, Melanie, por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, igualmente. Y llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. En la edición de video, Diego Ramírez. A Erika Fernández, directora general de Grupo Origen. A Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN. A Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata por lo menos a 10 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.